Hay que saber subir y bajar. Subir y bajar en el aire está. Comienza la comunicación y se transforma en invitación. No te imagines un tobogán, porque ascensores y escaleras vamos a tratar. De transporte vertical de acá y de allá, en cualquier idioma da igual. Los invitados no van a faltar y las notas te van a atrapar. Subir y bajar en el aire está. Comienza la comunicación y se transforma en invitación. No te imagines un tobogán, porque ascensores y escaleras vamos a tratar. El transporte vertical de acá y de allá, en cualquier idioma da igual. Los invitados no van a faltar y las notas te van a atrapar. Subir y bajar en el aire está. Es subir y bajar en el aire está. Subir y bajar en el aire está. Comienza la comunicación y se transforma en invitación. No te imaginas gires un tobogán, porque ascensores y escaleras vamos a tratar. Del transporte vertical de acá y de allá. Muy buenas tardes, muy calurosas tardes, amigos. Calurosísimas. Espero que estén bien, espero que se encuentren disfrutando de este verano que ya llegó creo que para quedarse. Pero bueno, hay gente que no le gusta mucho, pero bueno, a ver, es difícil el equilibrio entre el frío y el calor. Cada momento de mi vida es una agonía. ¿Qué pasa? Ay, no lo Perfecto. escucho. Porque no está enchufada, creo. No, porque No, le tenés que dar a eso. sí. Entonces, vamos a dar oficialmente inicio al programa de hoy, al subir y bajar de hoy, que va a tener condimentos de cosas internacionales y de cosas locales que, bueno, ya la vamos a ir viendo. Los saludamos al Switcher Master. ¿Cómo estábamos? Todo marcha bien. ¿Qué team sos, Perfecto. Javier? ¿Invierno o verano? Invierno, ay, sí, se nota. Amargo. Bueno, yo... ¿Vos, José? ¿Qué No, sos? yo verano. Verano, yo Sí. también. Correcto. Le damos la bienvenida a Lea, que ha retornado al país porque ha estado afuera. Estuve en Perú haciendo relevamiento de mercado, así que vengo con información. Bueno, entonces después que le damos la bienvenida a Lea, ya se lo dio sola, así que vamos a escucharla, a ver qué tiene para decirnos. Ah, ¿ya me estás escuchando? Y totalmente. No tenía nada pensado. Bueno, no me hagas hablar, no me la dejes picando. ¿Qué pone gesto? Que no lo veo. ¿Qué hace gesto que no lo veo este muchacho? Bueno, no. La verdad que fui a Perú y yo nunca había ido, por lo menos por trabajo, y me traje una visión bastante interesante que no pensaba que era tan distinto. O sea, sigue siendo Latinoamérica, obviamente, pero, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que prácticamente no tienen ascensores hidráulicos, ellos. Trabajan todo con sala o sin sala en sistema convencional con guías enfrentadas. Casi en mochila no lo tienen. Entonces eso fue un aprendizaje súper interesante. No sé, la verdad no pregunté por qué es que no lo tenían, porque cuando yo hablaba de los sistemas de acá en Argentina era como que se sorprendían y decían necesitamos eso, por el requerimiento que tienen los arquitectos de siempre reducir los pasadizos y los problemas a su vez que hay en la instalación de que, no sé, le das un pasadizo de 1,80 por 1,80 y te dan 1,50 por 1,50. Entonces... Es habitual.
¿Qué? Ese problema con el mochila, ellos le dicen mochila, ¿no? Con Arcata en L se le solucionaría y no lo tenían. Eso me llamó mucho la atención. Correcto. ¿Te trataron bien? Muy bien, Bien. súper amables todos y serviciales. Correcto. Aparte de los ascensores, ¿qué vistes en Perú? Bueno, como te estaba comentando, algo que me llamó también mucho la atención fue el tema de los taxis. Los taxis. Sí, los taxis. ¿Vuelan? Uy, ponele. Algunas veces, por lo menos, viste, en algunas zonas. No, primero que cualquiera puede ser taxista. O sea, vos te pones un cartelito de taxi arriba de tu auto y podés ser taxista. Segundo es que no hay taxímetro. Entonces vos vas, te subís a un taxi y te puede decir el precio por adelantado. Si no estás acostumbrado como yo, te subís y le decís a dónde tenés que ir y vas. Y de repente te dice, bueno, son 50 soles. Y vos le decís, bueno, y me das el ticket. ¿Viste? No tenían taxímetro. Y le digo, lógico. ay, ¿cómo calculan el 50? Y dicen, lo que vale el mercado. ¿Viste? Como si uno supiese cuánto vale el mercado. Eso me pareció recontra interesante y una diferencia cultural enorme con la mayoría de los países, ¿no? Porque no es solo en Y Argentina. se ve indigencia en la calle, se ve la miseria como la que tenemos acá, ¿o no? Yo la verdad no vi tanta gente durmiendo en la calle. Ahora que no lo había ni pensado, pero ahora que me pongo a pensar, que vos me lo comentás, no vi mucha gente en la calle. Sí, hay barrios muy humildes, pero es como que están dentro, o sea, están dentro de lo normal, ¿entendés? La gente camina no es que son como barrios que están, los barrios lindos. Marginales. Sí, o sea, son barrios que te das cuenta que son humildes, pero la gente camina normal por la calle con locales y demás. Es como Correcto. distinto a Buenos Aires, no sé, me pareció interesante. ¿Te gustó? Em, Desde Lima, Perú, nos relata su estadía la señorita Alea. Me gustó, la gente me pareció muy linda, de verdad, o sea, súper amables, Ah, súper amables. Y bueno, cuando es como estos por lo menos cuando haces viajes de trabajo solos, es como que tampoco es que tenés tantas cosas para hacer, entonces nada, era ir a visitar clientes, ir a volver al hotel a trabajar, comer, no había muchas más cosas, o sea, la verdad no recorrí tanto como para tener ¿Qué una comiste? super opinión. Sería muy juzgado y la gente que me escucha y que le gusta la comida y que le gusta la comida gourmet. me criticaría bastante. Viví mucho a hamburguesa y papa frita. Ah, oye, bien yaqui. Bien yankee, pero porque yo soy una persona, viste, medio vaga, yo voy a lo seguro. ¿Por qué medio? Voy, por no decir del todo, viste, no me vas a acercar tan mal. No, pero por eso No me- pregunto, no me- ¿por qué aquella No me medio? quemes. Pero además, un día comí un ceviche, que dije, tengo que comer algo peruano, y la verdad, riquísimo, muy rico. ¿Hay un solo tipo de ceviche o hay varios, de varias cosas? Y no soy la persona más gourmet como para saber responderte Bien. a esa pregunta, pero entiendo que sí. O sea, no debes tener el de pesca blanca, el de pesca no blanca. ¿Mariscos No sé. comiste? ¿Te gustan? ¿Me gustan los mariscos? No comí mariscos. Ahora que pienso, creo. No comiste. No, Bien. no comí mariscos. ¿Es caro? A ver. En Argentina para nosotros todo es caro. O sea, digo acá en Argentina. Digo, ya Argentina es un país caro. Entonces estamos acostumbrados a vivir con precios sobrevalorados, me parece. En $1 está... son 3,50 soles, más o Un menos. dólar, 3,50, 50 soles. 4 soles. Sí, ponele 4 soles. Y ponele que quizá... O sea que el viaje ese de 50 soles te salió $200. El viaje de... No, dividido, 50 dividido 4. Espera que dice. 50 dividido 4... $12. O sea, salió 12.000 pesos ese viaje. 12.000, sí, ponele un poquito 15, más. un poquito más. Pero fue un viaje largo, fue un viaje de 1 hora. 45 Ah, bueno. minutos. Sí, no, en general los viajes de 15 minutos, poner estaban 15 soles. $1 sería, ¿no? Más o menos. Sí, 15 dividido 4 da 1. Y una comida normal, 15 soles quizá. Ajá. O sea, no ¿El me hotel pareció que caro. fuiste a un hotel 5 estrellas? Fui a un... no sé cuántas estrellas era, pero era un hotel lindo.
Un Holiday Inn, pero estaba bueno. Ajá. No sé, el hotel no sé cuánto salió porque me lo pagaron. Correcto. No sé. ¿Y qué encontraste respecto de lo que fuiste a buscar? Vos fuiste a buscar mercado, Sí, fuiste a investigar mercado, sí, fuiste a hacer marketing. sí. De lo que fuiste a buscar y conseguiste, ¿está más o menos o...? Sí, para empezar, bueno, era un viaje, como vos decías, para sondear un poco el mercado, para ver, analizar un poco la tipología de los ascensores que se instalan ahí. Un dato que me llamó la atención fue este que te comenté, que no se utiliza el sistema que en realidad acá más utilizamos. Y me llamó mucho la atención que los promedios de parada sean más altos. También fui con el fin de promover un poco el evento de fin de año, el IES, a ver si podíamos tener más gente, traer más gente latinoamericana, y me sorprendió la buena predisposición de todas las empresas que visité. Todas, apenas les comentaba del evento, les recontra interesaba, y yo creo que la mayoría van a incluso venir. Ya están dispuestos a pagar el pasaje y demás, así que eso es súper interesante. Tienen bastante tecnología ya, porque bueno, como es un mercado abierto, entran muchos ascensores de afuera. Todos no tienen producción nacional, todos los ascensores son de origen o español, o griego, o chino. Griego. ¿Hay fábricas de ascensores en Grecia? Hay fábricas de ascensores en Grecia. Hay una muy importante. ¿Cuál? Kliman. Kliman es una multi que está creciendo mucho hace poco. No sé si hace poco, o sea, ahora tiene bastante presencia. Desde que yo me empecé a meter siempre la escuché. Y tienen fábrica en China. Y ellos exportan a Latinoamérica bastante. Sé que hay una empresa en Uruguay que los representa. Tiene buen producto. Correcto. Le vamos a pedir al Switchermaster si nos puede mandar algo de publicidad, ¿te parece? Y ya seguimos. me cortaste. Veníamos con la 1 a 1, excelente. Éramos como Mario Pergolini. Para que sigas. Es para que tomes aire. Éramos Mario Pergolini y la China Suárez. Ay. Sí, justo. Vamos. Chao, chao. Analeí Sociedad Anónima. 30 años proveyendo insumos de calidad internacional. Desde hace 30 años, Analeí Sociedad Anónima se dedica a ofrecer insumos de alta calidad, certificados conforme a las normas vigentes, dirigidos a fabricantes, instaladores y reparadores de ascensores. Para más información, contactanos por WhatsApp al 011 67 14 47 95. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. 20 años promoviendo el desarrollo de empresas nacionales de fabricación, instalación y conservación de ascensores y velando por la seguridad de 9.500.000 pasajeros diarios. Hablamos de ascensores para que hables de ascensores. Te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Subir y bajar aire ya. Hay un montón para charlar y preguntar del transporte vertical de acá y de allá. Subir y bajar no es un tobogán, sino un mundo sin igual. Como de siempre hay lugar porque el aire está subir y bajar. La propuesta te va a gustar, de ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar.
las vamos a dar. Bueno, amigos, estamos en este segundo bloque de Subir y Bajar Aire con las peripecias de la señorita Alea por Perú. Alea, ¿cómo trabaja la gente allá? Como acá, empiezan temprano, terminan tarde. ¿Cómo es la mecánica de la vida en Lima? ¿Vos fuiste a Lima? Sí, fui a Lima. La verdad que no, o sea, el rubro ascensores, instaladores, por ejemplo, no, o operarios, no sé a qué hora trabajan porque no me metí en ese mundo, no fui a ver ninguna obra, no tengo idea. Tengo un prejuicio extendido de lo que es Latinoamérica, pero lo que corresponde a servicios, y ahora después voy a la gente con la que yo estuve que es más administrativa o estratégica de una empresa de ascensores, lo que es servicio, todos trabajan recontra bien, pero no sé si están obligados a hacer esto todo el tiempo que les voy a decir, o simplemente les hace porque les sale, pero entrabas a un lugar y quizás, viste, estabas con el celular o hablando por teléfono, cualquier cosa, y siempre te decían, hola, ¿cómo estás? Hola, señorita, ¿cómo estás? Un gusto ver, todos, y con una sonrisa, y qué bueno, y cómo le estás pasando. Tuve que hacer, yo me iba, primero, bueno, fue mi cumpleaños allá, el miércoles. Sí, ahora lo iba a decir, perdón. Y de repente, viste, estaba trabajando en el cuarto y escucho que me suena el timbre del hotel. Digo, ¿quién me va a estar tocando el timbre del hotel si estoy sola, no estoy con nadie sabe dónde me estoy quedando? Y de repente abro la puerta y me habían traído unas tortitas, o sea, una cosita así como con 4 tortitas distintas por mi cumpleaños. Una atención que superatención. realmente... Re lindo. Gracias. Después también ponele, necesitaba, yo salía a las 11:30 de la noche y el checkout generalmente es a las 10 de la mañana, y entonces lo llamo y dice, che, ¿puedo hacer un checkout tardío? Y pensando que me iban a decir que no, viste, pues encima estaban a full en el hotel porque había una conferencia y qué sé yo. Me dice, sí, no hay problema, me dejaron salir como a las 2 de la tarde. Después no llegaba a las 2 de la tarde porque me demoré en una reunión. Y lo llamo y le digo, che, discúlpame, no voy a llegar a las 2 de la tarde. Voy a llegar, no sé, a las 3. Me dice, no te preocupes, no hay problema, te esperamos. Todo súper buena onda. Bueno, Muy eso es buena importante. onda. ¿Cómo nos ven a nosotros allá? Yo no sentí que nos, o por lo menos que a mí me trataran de una manera distinta habitual, en el sentido ni de superioridad ni inferioridad. O sea, siento que todos siempre me trataron como padre, como igual. Ajá. Todos. Súper respetuosos, pero siento que es algo también cultural. Pero el trato yo lo sentí igual. Correcto, y en el tema, vos vas a estar como expositora en la IES. Yo no voy a estar como expositora, voy a estar en el panel de expertos, que es el panel de cierre del evento. Correcto. Y dentro de ese expertise, ¿qué rol vas a cumplir? Va a haber, todavía no está generalmente cuando hay un panel de expertos en una conferencia o algo, viste, te brifean con las preguntas que te van a hacer, como para darte un contexto y que las tengas más o menos pensadas. Acá no preguntaron nada, o por ahora no mandaron nada. Va a ser seguramente, o sea, va a estar moderado por John Billett, que es uno de los directores de Lift Institute, que es la agencia certificadora que organiza el evento junto con Elevator World. Y en el panel van a estar Fernando Luege, Massimo Bessi, que es el presidente de FESME, que es la Asociación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas. Si no me equivoco, alguien del Lift Institute, o el director, o uno de los certificadores del Lift Institute, y 2 personas más. Ahora no me las acuerdo de memoria porque no me preguntaste que me vas a decir esto antes, no me las acuerdo, pero bueno, son 4 o 5 personas que seguramente lo que se va a discutir es la temática principal que se va a llevar en el evento, que tiene que ver con el futuro y la seguridad del transporte vertical, y me imagino yo que con el tema de las 8100 que se vienen. ¿Puedes adelantar algo de lo que se viene? ¿De las 8100? Bueno, en las 8100 se van a incorporar el tema de los medios de suspensión nuevos, como las cintas y otros tipos de cables a los habituales.
También se va a incorporar el tema de la vida útil de los medios de suspensión controlado por medio del cambio de dirección, que eso es una nueva disposición que se va a incluir con el control. Se supone que todos estos cambios están todos chequeados, probados. Sí, está todo directamente listo como para empezar a aplicarse. Acá, y sí, obviamente como todo tiene su periodo de adaptación, ¿no? O sea, siempre largan una norma y te dan un periodo de 3 años, 4 años para efectivizarla, porque obviamente conlleva un cambio no solo de instalación, sino de ingeniería, y vos generalmente cuando diseñás un ascensor o lo fabricás, o sea, lo tenés proyectado a un año o medio año, pero nunca de un día para el otro, entonces bueno, hay cosas que va a haber que adaptar. ¿De esa tecnología se puede aplicar a las cosas existentes o solamente son para cosas nuevas? ¿A qué te referís con existentes? Porque, por ejemplo, la cinta existe. Claro, pero no es lo habitual, salvo en lugares específicos. En el edificio que vive Doña Rosa o Doña Lorena, no tenés cintas, tenés cables, tenés sala. ¿Se puede adaptar ahí? Se puede hacer, o sea, se puede adaptar lo que es un ascensor a cable de acero, a cinta de tracción, sí. Hay que ver también si es necesario y si vale la pena. O sea, que las cintas se vengan no significa que los cables dejen de existir. No, eso sí, por supuesto, porque además hay una cultura todavía que se resiste a las nuevas tecnologías hasta que no estén probadas masivamente, cosa que hoy no están probadas masivamente. No están probadas acá masivamente. Acá no, yo hablo de acá. Sí. Yo no hablo no conozco en el exterior cómo es y por eso que no puedo hablar. Yo te digo acá cómo es. Sí, acá no están probadas masivamente. Creo que es una tendencia que igual va en una tendencia alcista. Pues, por ejemplo, el año pasado en el IES, cuando se hizo el IES en Bahamas, que Fernando Lueg hizo una presentación del mercado latinoamericano, él hizo un estudio del mercado de cómo estaba la tendencia de los distintos tipos de ascensores, es decir, con sala, hidráulico y sin sala, y se veía una tendencia decreciente en los ascensores con sala e hidráulicos y lentamente empezando a crecer los sin sala. En este caso los sin sala se consideran los sin sala a cable y a cinta, ¿no? Las dos situaciones, pero bueno, una tendencia a ir hacia los ascensores sin sala. Económicamente, ¿qué diferencia hay? ¿Tenés idea de...? Yo te pregunto estas cosas, está esperando que venga nuestro invitado, pero ¿tenés idea de la diferencia de costos? La tengo, pero prefiero no decirla por el simple hecho de que hay varias empresas que están vendiendo ascensores sin sala de máquina y no quiero comprometer a nadie. No, correcto. Está bien. Sí, Vos sabrás. ¿Y te gusta la tecnología sin sala? A mí sí. A mí me gusta la tecnología, punto. O sea, yo soy una persona que me gusta la calidad, me gusta seguir a los grandes que imponen tendencias, como en este caso las multinacionales, porque no es que acá se me está inventando la cinta y lo está inventando Juan Pérez en el galpón de su casa. O sea, las multinacionales, Otis, Schindler, instalan ascensores a cinta desde el 2000, que es cuando se inventó. O sea, hubo una patente que eso es lo que limitó que no se pueda replicar antes esta tecnología. Que igual decir que Argentina y Latinoamérica siempre está atrás, y esto para mí fue una ventaja para poder aplicar la cinta de una manera más fácil acá que por ejemplo en Europa, que tienen los cables recubiertos y más, que para mí tienen otra tipología de ascensor que para mí es menos conveniente que la cinta, pero bueno. Correcto. Acá viene una pregunta un poquito más... ¿Algo eso? Algo eso. A ver. ¿Qué pasa con la industria nacional? Porque si le damos todo el pie a la multinacional, la industria nacional, ¿no pensás que se queda atrás? Por eso te preguntaba lo de los costos. ¿Pero por qué decís lo del pie de la multinacional? Porque la multinacional, todo lo que es nuevo, lo atrapa. Sí. Puerto Madero. Ahora, todo lo que... No, para mí no esto es lo que no lo atrapa. Atrapa a los que pueden pagar una multinacional y los que no pueden bueno, entrar a un rascacielos, qué sé yo. La mayoría no puede. El que construye un Puerto Madero es porque puede pagarlo, si no, no.
Pero la tecnología de las nacionales no llega, la mayoría no llega a un rascacielos. No llega a cumplir las necesidades tecnológicas y de servicio que tiene que ofrecer un rascacielos. No. ¿Vos alguna vez entraste a los ascensores del Chateau, a los ascensores, no sé, esa torre que se está haciendo en, ¿cómo se llama? No es Austin, al lado de Austin, que es la que fue anterior a Austin, que es, bueno, toda vidriada, ¿sabes cuál te digo? Sí. Esa. O sea, quizá una empresa podría llegar a hacerlo nacional ese ascensor y no sé ni siquiera si estaría a la altura de lo que ese edificio necesita. No solo en estética, sino me refiero también a servicio, porque un ascensor de esos necesita por lo menos ir a 3 metros por segundo. Sí, lógico, sí. Porque ese es uno de los problemas que hay. La industria nacional, ¿cómo puede hacer para alcanzar? No alcanzar, porque no lo va a alcanzar nunca, pero la única forma es viajando, conociendo, aprendiendo, invirtiendo. ¿Cómo lo ves a la empresa nacional respecto de la tecnología internacional que te ofrece una multinacional? Reactiva. Pero porque es lo lógico, o sea, la mayoría es la curva de aprendizaje normal, me parece, que es el desconocimiento. O sea, si vos no conocés las otras tecnologías y también ves que no hay necesidad en realidad de desarrollar algo distinto, porque es todo más o menos parecido y lo que es distinto lo tienen las multinacionales, que acá tienen un 10% del mercado, y yo en parte, muchas comillas, digo, qué fiaca, ¿viste? Tener que ponerte a desarrollar eso, que para competir, que tampoco hoy en día o ahora está viendo más, pero hace 5 años quizá no había una necesidad de competitividad con tecnologías nuevas. No había posibilidades económicas directamente. Ahora la cosa está cambiando un poco. Yo creo que va a haber una obligatoriedad de empezar a adaptarse, sea como sea. Sí me parece que la industria está muy lejos de poder adaptarse cambiando la producción propia. No sé si se entiende. O sea, porque es un cambio de ingeniería. O sea, es costoso, te lleva tiempo, necesitas gente idónea. O sea, es un proceso muy largo. Correcto. Está quedando afuera las autoridades de control, que son las que, en cierta forma, regulan lo que sí y lo que no. ¿Cómo les abrís la cabeza para que lo que se está proponiendo sea así? Lo mismo, invirtiendo, eso sí. Por eso es tan importante el evento de fin de año. O sea... Claro, pero, bueno, vos viste en los chats, yo los leo, no pero los leo. Hay mucha gente que le sabe caro. Yo lo entiendo, no digo que sea un evento barato, nunca lo dije, ¿eh? O sea, es también comparable, si vos un evento de 2 días en el Hotel Alvear, con almuerzo, con una cena de gala, con gente que te va a estar dando literalmente capacitaciones de lo que se hace. O sea, este evento es lo que vos decías, la gente que no tiene la posibilidad de viajar, o sea, vas ahí y va a ser como ir a la Feria de Alemania, o incluso más, porque es algo bien. En la Feria de Alemania vos vas, paseás, tenés que tener un poco, paseás en el sentido de que recorres recorres la feria, tenés que tener un poco de criterio a la hora de ver y detectar qué está bueno para adaptar, qué quizá no sirve tanto, qué sirve para este mercado, qué no. Esto es información que te van a estar dando súper concreta, encima sobre las normas que se vienen, que son las 8100. Y lo que yo digo es, no digo que no es caro, lo que digo es que tampoco es imposible. O sea, no es imposible para hacerlo. Y es algo que es lo que vos decís, o sea, te va a abrir la cabeza, te va a hacer saber cómo funciona todo en el resto del mundo, que la verdad es que funciona súper distinto que acá. Sí, y hay algo que no me podés negar, no es para todos. No es para todos, no. No es para todos. No es para todos. Es una... que me parece genial que se haga, ojo, yo no voy a ir, pero hay gente que va a ir, en la cual va a poder aprender mucho, sí, en la cual se puede abrir alguna cabeza como estoy pidiendo yo estoy pidiendo que las empresas que son nacionales, ¿no es cierto? No te digo que equiparen, porque tecnológicamente es muy difícil, pero que traten en sacarnos un poquitito del ostracismo tecnológico en el que está metido Argentina.
Es que es una lástima, porque vos te ponés a hablar con cualquier persona que estuvo, o sea, que trabajaba, que hizo negocios con Argentina en los 70, en los 80, y te dicen, ¿cómo puede ser que Argentina se haya venido tan abajo? Y no solo en la industria de los ascensores, en todo, en ingeniería, en energía nuclear, en tecnología incluso, porque ahora es otro tipo de tecnología, pero éramos pioneros en ganadería, ¿sí? En agricultura, o sea, liderábamos el mundo. Y yo no estaba en esa época, pero, o sea, tuve historia en el colegio, digo. Sí, sí. Bueno. Creo, no sé. Sí, no me queda claro, pero... Sale de acá, Javier. Lo que pasa es que, claro, es como todo. A mí me gustaría, qué sé yo, lo que pasa es que ya hay una diferencia bastante considerable Sí. de edad que a mí me va a impedir hacer toda la fuerza que se pueda hacer para lograr que la tecnología de la industria nacional, no te digo lo pueda llegar a equiparar, pero sí que por lo menos pueda ser competitivo. Lo que pasa es que hay otra cosa más. El mercado que tenés, salvo lo nuevo que se va a construir, en donde estaba el Tiro Federal, Sí. en donde Puerto Madero y todo eso, el parque que hay es un parque de un ascensor medio, no es un ascensor ni muy malo, ¿sí? Pero tampoco da para que las multinacionales entren en ese tipo de negocio, ¿no? Allá en Perú, ¿cómo son los ascensores? Ya sé, no son hidráulicos, son todo lo que me explicaste, está bárbaro. ¿Cómo está el parque repartido? ¿Tenés idea? Algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, ellos también tienen una ley de accesibilidad donde son necesarias las rampas para, o sea, salvaescalones, las de las calles, pero después los ascensores son obligatorios recién para cuando hay más de 5 paradas, o 5 paradas. Eso me pareció raro. Yo al único ascensor que me subí fue al del hotel. Que sube y baja. Que sube y baja. Y no da vuelta. Al único que me subí al hotel era de una multinacional y la verdad que estaba buenísimo. Era con llamada anticipada, súper rápido, funcionaba recontra bien. Estaba muy bueno, pero ese fue el único ascensor que me subí. Y después escaleras mecánicas, pero... hay mucho distribuidor de multi, no hay multi, pero hay muchos distribuidores de multi. Correcto, multi de todos los tipos o de alguna marca en particular. 5 por lo menos marcas, más que acá. Acá tenemos multi, tenemos 4. Más que acá. No sabía, honestamente, siento mi ignorancia, en los griegos. Sí, los griegos tienen un mercado muy grande. En Grecia. Uruguay, en Grecia son, para mí, esta marca que se llama Kliman debe ser de la más grande. No sé qué mercado tienen en Grecia, no tengo ni idea, pero sé que es muy conocida, sé que la tecnología es muy buena. Sé que tienen fábrica en China, o sea, tienen una inversión importante. Si tienen una fábrica en China, deben tener bastantes cosas automatizadas. Y instalan mucho, yo sé, en Uruguay. En Uruguay están muy presentes, y eso que Uruguay es de Otis, básicamente. Pero sé que están muy presentes. Creo que en Expo Elevador no estaban, en Brasil no están. Pero bueno, yo en Perú tampoco sabía que estuviesen. Y aparentemente no sé si venderá mucho, porque me lo dijo una empresa que era una nacional que importa equipos. Correcto. ¿Te parece? Hacemos una pequeña pausa. Me parece. Se puso el saco el amigo... ¿Te baja Javier, a algún ¿tenés lado? frío? ¿Estás apurado? Correcto. Vamos a publicidad. Analeí Sociedad Anónima. 30 años proveyendo insumos de calidad internacional.
Desde hace 30 años, Analeí Sociedad Anónima se dedica a ofrecer insumos de alta calidad, certificados conforme a las normas vigentes, dirigidos a fabricantes, instaladores y reparadores de ascensores. Para más información, contactanos por WhatsApp al 011 67 14 47 95. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. 20 años promoviendo el desarrollo de empresas nacionales de fabricación, instalación y conservación de ascensores y velando por la seguridad de 9.500.000 pasajeros diarios. Hablamos de ascensores para que hables de ascensores. Subir y bajar en el aire está la propuesta. Te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Subir y bajar aire ya. Hay un montón para charlar y preguntar del transporte vertical de acá y de allá. Subir y bajar no es un tobogán, sino un mundo sin igual. Como de siempre hay lugar porque el aire está. Subir y bajar. La propuesta te va a gustar. De ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Subir y bajar en el aire está. La propuesta te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Muy bien, amigos, nuevamente con ustedes en este tercer bloque de Subir y Bajar Aire. Ha llegado nuestro invitado de hoy, un invitado especial que nos cambia el eje del programa, porque es el doctor Udri, especialista en la parte de obstetricia, desarrolla actividades en la Fundación Respirar. Y vamos a hablar un poquitito del tema vacunas por un lado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la gente se deja de vacunar? ¿O por qué hoy el tema vacunas es medio mala palabra? Bien. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, primero que nada, un agradecimiento. Siempre para mí es un placer venir a hablar de temas de salud, porque me parece que y justamente en vacunas es donde se necesita información. Es un tema candente hoy en día porque es un tema en donde estamos viendo una disminución marcada en la cantidad de, sobre todo en los pacientes pediátricos, en la cantidad de pacientes vacunados, ¿sí? Vemos números que no se veían nunca, por lo menos que no se ven desde hace mucho tiempo.
hay varios factores que podrían estar alterando, por así decirlo, la posibilidad de contar con un calendario de vacunas completo en la mayoría, o por lo menos con un gran porcentaje de la población cubierto, ¿sí? Vos me hablas de Cava, de Capital. ¿Cómo es en el resto del país? Mira, te hablo de Buenos Aires en general, también Cava, también en Tucumán y en otras provincias que han disminuido, pero en general es un fenómeno que se ve a nivel país. Y más marcadamente en la provincia de Buenos Aires, junto con Cava, con lo cual no es algo que tenga que ver con algo en particular, pero sí con factores que pueden estar influyendo en que la gente deje de optar por una vacunación completa. Hay 3 factores muy importantes que no está de más mencionarlos. Uno es la desconfianza que tiene la gente a las vacunas, el desconocimiento de las mismas y factores económicos o socioeconómicos, ¿sí? Que han influido en los últimos años, digamos, después del 2019 hasta la fecha de hoy actualmente. ¿La condición geopolítica del país juega en contra de la vacunación? A ver, lo que es la posición geopolítica, sí, puede que tenga algo que ver, pero yo lo veo más arraigado a otros temas, más que geopolítico del país, porque es algo, si yo digo que el país es la posición política, estamos hablando de algo que está disminuyendo desde ya hace unos años. No es un fenómeno local, es un fenómeno que se ve en varios países. Ahora estamos hablando de un fenómeno que ha impactado no solo a Argentina, y con diferentes banderas políticas, con lo cual, si bien puede o no tener una posición política más acercamiento a las vacunas que otra, que la verdad que yo comprendo que todas las posiciones políticas entienden que en salud pública las vacunas ayudan a disminuir enfermedades, ayudan, por así decirlo, a aumentar la sobrevida de una población, a mejorar la salud de la población. Y aparte, la crisis que estamos viviendo ahora en cuanto a las vacunas han llevado y yo lo he consultado con varios pediatras que trabajan en diferentes zonas, al resurgimiento de patologías que ya no se veían. Por ejemplo, podríamos mencionar el sarampión y otras, ¿sí? Con lo cual hay un surgimiento de patologías que uno no estaría acostumbrado a ver normalmente, porque antes el calendario estaba muy respetado porque en realidad la idea de las vacunas llegaba a la población. Y otra cosa que también me sorprende, hablando con colegas pediatras, es que muchas veces no es que haya algo de esa persona en contra de la vacuna, simplemente no saben sobre las vacunas. Entonces, por eso los 3 factores son tan importantes, que es el desconocimiento, la cuestión, ¿no?, obviamente, de que mucha gente ha dejado su obra social y quizás acercarse al sistema público les cuesta. Y también ahí sí lo tengo que mencionar, es cierto que hay como cierto aumento de las posiciones antivacunas en los últimos tiempos. En lo que hay un estudio que se hizo con respecto a la aceptación de las vacunas acá en Argentina, que si bien ha disminuido varios puntos, ha disminuido 8 puntos con respecto a una evaluación comparándolo con el 2019, llegamos a un 85% de aceptación de las vacunas en el índice de aceptación, que no es lo mismo que la cantidad de pacientes vacunados de 5 a 6 años o del grupo de 11 años, que eso es otra cosa, totalmente distinto, porque está muy separado, pero la aceptación de las vacunas en Argentina es casi del 85%. Pero sí es cierto que como digo, ha bajado la aceptación en 8 puntos. Lo loco es que vos decías por vos no vacunarte, ¿no? Pero que ya decías por un tercero, es decir, por niños y demás, que quizá incluso son un poco más vulnerables. Bueno. Claro, lo que pasa es que hay una cosa. La gente, por ejemplo, no sabe, si puedes explicarlo,
que es que eso es un logro, no sé si de la Fundación, el sincicial respiratorio. Ya está la vacuna. Bueno, sí, el sincicial respiratorio está la vacuna. ¿Qué es eso? Yo sabía que iba. Sí, Se lo dice. En la Fundación Respirar hemos trabajado varios. Cuento un poquito lo que es la Fundación. La Fundación es un sitio maravilloso porque se atiende gente de manera totalmente gratuita, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Es una idea que surgió hace ya más de 28 años. La fundación fue creada por la doctora de Salvo y el doctor Alexis Doreski, actual director de la misma, y la idea era dar la parte de salud gratis respiratoria a toda la gente y también hacer investigación. Y dentro de esas investigaciones que se hicieron surgió también... Aprovecho para mandar un saludo a la doctora Elizabeth Maldonado. Bueno, que fuera... Así serán mandados. Si se está escuchando, bueno. Pero bueno, sí, continúa, por favor, que bueno, no quería dejarlo pasar nada más. Entonces, lo que es vacunas, hemos trabajado en varias, pero la del sincicial respiratorio, tanto en embarazo como en adultos, ha trabajado la fundación, así como otros sitios de investigación también, y hoy en día es una realidad que entró en el concepto de calendario de vacunación desde el 2023 en todas las embarazadas por obligación, y con resultados muy interesantes, porque si uno ve las estadísticas, ya a nivel global la cantidad de bronquiolitis en niños ha disminuido, y es muy interesante eso, porque como sabemos la bronquiolitis es una de las causas más importantes de morbimortalidad en niños, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Donde el impacto de todo lo que es las terapias intensivas pediátricas, por así decirlo, se llenan en los periodos donde viene la bronquiolitis. Entonces, esta vacuna se da en embarazadas, son vacunas seguras, que se ha probado que son realmente seguras, y lo que hace es protege, porque los anticuerpos pasan al niño a través de la placenta y protegen hasta los 6 meses de vida al niño de la bronquiolitis, que es una causa de morbimortalidad re importante. Y, por así decirlo, esto ha tenido un impacto en salud pública enorme y bueno, nada, es una de las tantas que se suma al calendario, y así, y yo creo que así avanza un poco la salud, ¿no? Hacer salud pública es por ahí empujar estas iniciativas y quizás empezar a pensar en que las vacunas y ver el resultado aportan a disminuir la cantidad de pacientes, la morbimortalidad, y por ahí se siguen sumando vacunas, pero la gente no se las da, entonces no se las da, digamos. Esa es la situación actual, es decir... Sí, yo también tengo, en relación con gente que está desarrollando, no sé si ya lo habrá terminado, porque hace tiempo que no hablo, con la gente que desarrolló la vacuna contra el cáncer de piel. Ajá. Hay muchas iniciativas actualmente, hay desarrollos de vacunas en cáncer de piel, desarrollo que sobre todo apuntan a algunos tipos de cánceres, ¿no? Donde la prevención, otra de las vacunas es la de HPV, que ya está, ¿no? Sí, esa está hace un montón. Está hace un montón. Sí, pero casi nadie se lo aplica. Pues no es obligatoria, ¿no? Creo. A ver, la de HPV sí es obligatoria, pero hay grupos poblacionales que debido al momento en que se estableció dentro del calendario no la han recibido. A ver, la vacuna del HPV es una vacuna muy interesante. Después hay vacunas que en algún momento van a terminar llegando acá, que son experimentales. Se está todo el tiempo haciendo estudios sobre cómo mejorar las vacunas que ya actualmente están. Por ejemplo, hay vacunas nuevas contra el influenza, que como bien sabemos no es una pandemia, pero todos los años se lleva la vida de muchas personas, ¿no? Es la de la gripe A. La gripe A, sí, exactamente. Y también tenemos
entre vacunas medio nuevas, lo que es la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? De eso te iba a preguntar. ¿Por qué reapareció de nuevo eso? A ver, reapareció de nuevo. Hace 12 años, 10 años, a esta parte volvió a aparecer algo que bueno, que ahora incluso se pone de manifiesto que todos los métodos que antes se utilizaban son altamente nocivos para la salud. Bueno. Y que muchos de los, digamos, los efectos secundarios que se manifestaron era por el mal tratamiento que han tenido en alguna oportunidad de la vida. ¿Es así? Bien, a ver, primero que nada, las vacunas, vamos a aclarar que no están dentro de ese mal tratamiento, pueden ser menos efectivas. No. Hablo de remedios caseros. No, sí. Aclaremos que el herpes zóster es la famosa culebrilla. La famosa culebrilla. Y que antes la curandera la trataba con tinta china, no sé. Bueno, hay un montón de métodos. Métodos caseros, obviamente que las terapéuticas sugeridas dentro de lo que es la medicina son tratamientos médicos, como son los antivirales y la posible aplicación de vacunas en algunos casos. Que, a ver, no está en Argentina, esto no está tan avanzado como en otros países, en donde está como la opción de darse la vacuna a partir de los 50 años y desde los 18 años en pacientes que tienen alguna condición que podría llevar a que ese paciente manifieste en mayor cantidad de veces la culebrilla o el zóster, mejor dicho, que en realidad básicamente lo que es el zóster primero que nada es un virus de la familia del herpes, o sea, son bastante parecidos, y fíjense que primero uno tiene que tener la enfermedad de manera pediátrica. Cuando uno lo tiene, cuando es un niño, se va a haber olvidado, ¿sí? Que es una de las enfermedades exantemáticas, uno se olvida y este virus se esconde en alguno de los nervios, ¿sí? En alguno de los nervios nuestros en el ganglio. Al igual que se esconde, toda la familia del herpes se esconden en algún lado, tienen esa particularidad y quedan latentes. ¿Qué significa latentes? Están esperando algún disparador. Algún disparador que puede ser, por ejemplo, alguna inmunosupresión. Se pueden disparar en contexto de estrés, se puede disparar en contexto de un paciente oncológico, se puede disparar en contexto de utilización de algunas terapéuticas como son los corticoides, pero la cuestión es que este tipo de virus se mantienen latentes esperando a que haya alguna situación en la cual el paciente entre en un estado de, entre comillas, inmunosupresión. ¿Sí? Correcto. Ahora le vamos a pedir a Javier a ver si nos puede mandar algo de publicidad y después te dejo picando una pregunta, pero para después. El HIV. Bien, ok. Subir y bajar en el aire está la propuesta. Te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Muy bien, amigos, nuevamente con ustedes en este nuevo bloque de Subir y Bajar Aire, pero hoy le vamos a cambiar el nombre, Subir y Bajar Vacunas. ¿Sí? Estás creativo. Sí, estoy a full. Había quedado una pregunta pendiente. Bien. ¿Cómo estamos en Argentina con el tema VIH? Ok, a ver, en Argentina con el tema VIH, primero obviamente la medicación, tenemos la suerte de que las personas que tienen VIH pueden acceder a la medicación. ¿Es limitante en algún aspecto el tener VIH? A ver, actualmente con la medicación que hay, con los antirretrovirales, se volvió más una patología crónica. Y tiene, de hecho, hoy en día el HIV está asociado a patologías crónicas asociadas al HIV. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente tiene una limitante que es controles que son, obviamente la frecuencia va a depender de cada uno y su relación con su HIV, ¿sí? Que pueden ser semestrales, pueden ser anuales, pueden ser trimestrales, ¿sí? Pero pasó a ser una patología más crónica.
yo creo que, a ver, el HIV en su momento era algo más que causaba más muertes y era todo algo más agudo, pero bueno, la terapéutica resultó un éxito y hemos logrado que pacientes que antes no hubiesen tenido la posibilidad de continuar su vida, continúen con su vida, obviamente tomando la medicación y asociado a, porque también... Los cuidados que hay que tener. Los cuidados que hay que tener y los cuidados de, a ver, también lo que es tener una pareja, ¿no? Teniendo HIV y lo que se llaman parejas cero, o sea, la pareja que es HIV positivo que tiene la persona HIV positivo que tiene su pareja HIV negativo, ¿no? Y todos los cuidados que hay, eso es todo un mundo en donde aparte muchos pacientes toman la decisión, a pesar de la consejo del médico, de quizás no cuidarse. Entonces, hay todo un mundo ahí para hablar de... Pero claro, lo que pasa es que ahí tenés otro problema. Y ya el problema no es el cuidarse o no, sino el problema es que no le está funcionando bien la cabeza. A ver. Bueno, a ver, lo que es lo que es la sexualidad de una persona cuando tiene una patología contagiosa de transmisión sexual es bastante compleja. Claro. Y además, a ver, es una cuestión de dos, es decir, si de pronto uno piensa que, me pasó hablando con un paciente que, porque con su pareja que se casaron, su mujer tenía HIV y él no utilizaba preservativo, con el riesgo de contagiarse, porque si no, no se sentía hombre. Entonces, quizás, a ver, hay un tema también de las dos partes, ¿no? Donde aceptan el riesgo, teniendo en cuenta que también cuando que la terapéutica es tan buena que si uno tiene la carga viral negativa, las chances prácticamente son bajísimas de contagiar. ¿Cómo es que hay una carga viral, como bien decís, positiva y una negativa? Bueno, ¿Qué lo determina? Eso es una medición de laboratorio donde se mide la cantidad vamos a dejarlo en palabras simples, del virus en sangre, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a ver, la carga viral es de tanto y van ajustando la terapéutica acorde a eso, ¿sí? De todas maneras, yo voy a hablar puntualmente en cuanto a vacunas y HIV, que es más la parte experimental, más lo que yo estoy desarrollando. Lo que yo estoy más al tanto, porque en la fundación trabajo en el área de vacunas. En lo que son vacunas HIV han habido intentos, no es real que no hubieron intentos. También, y ya que hubieron intentos, aprovecho para comentar que muchas veces existe en el imaginario colectivo de que hay una conspiración en contra de las vacunas para que no salgan las vacunas o que no salga la cura contra alguna cuestión, porque si no los laboratorios perderían millones de dólares. ¿No es así? No es así, y consta en que han existido pruebas de hacer vacunas contra el HIV y no dan resultado porque no han conseguido llegar a la efectividad clínica, ¿sí? Que eso es algo muy interesante en cómo se desarrollan las vacunas, pero y la mayoría de los productos que se empiezan a probar con intención de que algún día ya lleguen al mercado, la mayoría no llegan al mercado. Y no porque sean nocivos, sino porque no alcanzan la efectividad que se necesita. Ahora, hay gente que se ha curado. No, a ver, lo que dice la prensa a veces es para tomarlo un poco con pinzas, pero hay, digamos, noticias de gente que ha estado infectada y se han curado. Sí. O sea, hay casos puntuales en donde se están siguiendo pacientes, pero tienen que ver más con otro tipo de cuestiones que han sucedido, con mutaciones, con cuestiones de trasplante de médula. Es por otro lado que eso no es aplicable a la terapéutica,
y tampoco estoy tan familiarizado con esos. No, la verdad es que Claro. los escucho de costado, como quien diría, Sí, de sí, no, por comentarios supuesto. de pasillo, pero no es algo que se implemente como no existe hoy en día una cura contra el HIV. A eso voy. Sí hay una contención, una barrera para que no. Sí, hay tratamientos. Hay tratamientos, Y sí. también es necesario contar que hay tratamientos que se dan para impedir, por ejemplo, la transmisión, que están los antirretrovirales, que sirven también para impedir que el niño, cuando nace, yo voy a hablar de mi especialidad, y son muy efectivos. Contraiga el virus. Exactamente, impide que el niño contraiga el virus. Sí, hay métodos muy buenos preventivos. Porque antes se transmitía a través de la placenta. Exactamente, era lo que se llama transmisión vertical. Y todos los que hemos trabajado en un quirófano, todas las especialidades quirúrgicas, que alguna vez nos hemos pinchado con alguna aguja y hemos preguntado si el paciente tenía o no hecho un HIV, y si no lo tenía hemos tomado medicación, porque hay una medicación por si a uno, obviamente que los antirretrovirales se pueden usar en ese contexto, o sea que también como prevención para los que somos obviamente cirujanos, ¿sí? Y también en las exposiciones, como puede ser en una situación de violencia doméstica, donde o en una violencia que puede ser secundario a una violación, donde también se le puede dar a un paciente un tratamiento. Y por eso también la importancia de, ante una relación sexual sin preservativo, con consentimiento o sin consentimiento, porque por ahí uno le dio su consentimiento y de repente dicen, ay, pero no sé quién es esta persona y qué podría llegar a ser. Y ahí en ese momento es el momento de pedirle el DNI. Exacta. No, bueno, ese es el momento de por ahí venir a ir a una guardia o algún servicio de salud, y pedir, por así decirlo, ayuda y que a uno le puedan dar una mano, entre comillas, en impedir, en que existen estos tratamientos para prevenir también. Y esa es la prevención, ya que yo creo que esto es importante en lo que estamos hablando hoy, porque estamos hablando de vacunas, hablamos de prevención, y también saber que están estas opciones. De repente uno, no sé, tuvo un encuentro sexual, que la sexualidad es muy variable, hay gente que se cuida mucho, hay gente que se cuida poco, pero hay gente que realmente tiene desliz un día, por ahí su vida vivió una vida totalmente cuidada y no sé, esa noche le pasó algo, salió, tomó un poco y de repente se despertó y está con una persona, claro, y era un encuentro no esperado. Entonces, si no se cuidó, hay formas, como para dejar ese mensaje, que hay formas de ayudar a prevenir, por así decirlo, que contraiga el virus. Claro, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo una persona que tiene un encuentro, ponele ocasional, en cuánto tiempo tarda el virus en infectarlo, en manifestarse? Eso es muy variable. A ver, ¿en cuánto tiempo uno tendría que acercarse al sistema de salud? No, si tuvo qué sé yo, se le fue el efecto del etílico, se dio cuenta que había hecho algo que no estaba dentro de los cánones de la seguridad y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Voy a ver qué tengo. Bueno, si hablamos de enfermedades de transmisión sexual en general, hay algunas que se manifiestan temprano y el HIV es el más tardío, tiene una ventana que puede ser enorme. Pero ¿a qué llamas enorme? Puede ser, no, puede ser de 30 a 90 días, inclusive más. O sea, pero primero tenemos en el consultorio, por lo menos de lo que es ginecológico, uno encuentra los primeros 2 a 5 días, encuentra las lesiones por herpes, también uno puede encontrar lesiones por sífilis, que la sífilis, les comento, es re frecuente. Volvió a crecer, porque sí, hace un tiempo que estuvo... Pero ya no es mortal, ¿no? A ver, hay tratamiento.
A ver, como hay Ojo, depende en qué tratamiento, momento claro. lo pesques. Si lo dejaste pasar. Claro, yo creo que en algún momento uno se acerca al sistema de salud, pero sí hay tratamiento para la sífilis. El tratamiento es súper efectivo, ¿sí? Que es más que nada tratamiento con penicilina que afecta y sin resistencia por parte de la espiroqueta, con lo cual siempre la sífilis siempre respondió a la penicilina, es el tratamiento de primera mano y es muy efectivo y si rápidamente uno consulta, podemos hacer un diagnóstico, un tratamiento que es eficaz. ¿Hay, Sí. ¿Hay ETS que no se conocen? A ver, ETS es enfermedad sí, enfermedad de transmisión sexual. Espero que conozcamos a todas las enfermedades de transmisión sexual. Ahí va. Es una cuestión de fe. No, es una cuestión de que cuando uno tiene un montón de pacientes que tienen los mismos signos y síntomas, empieza a indagar y ahí es cuando empiezan a surgir las enfermedades, ¿no? Yo creo que estamos en una altura en la medicina en donde ya conocemos la mayoría de las patologías y están surgiendo nuevas, están surgiendo terapias. lo que se llaman nuevas terapias, pero nuevas enfermedades van a tener que ver con otro tipo de cosas que van a tener que ver más que nada con la prolongación de la vida del humano, ¿sí? ¿Qué significa? Que vamos a tener enfermedades nuevas relacionadas con esta nueva realidad que tenemos, que es que el humano vive cada vez más. Sí, lógico. Vos sos cirujano. ¿Qué riesgos tienen ustedes y cómo se cuidan? Bien, sí, yo te puedo comentar, porque cada especialidad quirúrgica tiene sus vaivenes. Sus vaivenes. A ver, somos una especie en lo que es ginecobstetricia. Esa es tu especialidad actual. Que es la especialidad actual que tengo. Lo que nosotros hacemos es, primero, lo más importante es cuando uno inicia el lavado de manos, que es re importante. A ver, si el lavado de manos ha salvado millones de vidas y los continúa salvando. Es lo primero que uno hace. Después tenemos lo que es el quirófano, que es todo estéril. El quirófano, todo lo que utilizamos está esterilizado, ¿sí? Nos colocamos doble guante, nos ponemos como todo un traje que usamos nosotros, que lo van a ver, que son los camisolines, ¿sí? Que cubre todo el cuerpo, ¿sí? Y llega inclusive al puño. Exactamente, donde las manos están cubiertas por los guantes. Después usamos obviamente el barbijo y una cofia. En algunos casos sería conveniente utilizar algo que tape los ojos, pero lo cierto es que no todos lo utilizamos, y más para la prevención del cirujano que otra cosa. ¿Por qué? Porque la esclerótica, si nos salta un poquito de sangre, enseguida nos puede traer un poquito de algún que otro problema. Entonces es más que nada para la prevención nuestra. Pero se toman todos los recaudos necesarios en cualquier quirófano que esté habilitado actualmente en la República Argentina. Bueno, no vamos a poner las manos en el fuego por nadie, pero por lo menos los que yo he conocido han tenido todas las medidas de seguridad y obviamente que eso es la causa por la cual uno opera a un paciente en una cirugía, lo cual, por ejemplo, los pacientes piensan, no, bueno, es una tontera, por ejemplo, una cesárea. Uno piensa que es una cirugía, no, bueno, me hago una cesárea, es una tontera. Es una cirugía mayor, ¿no? Y sí, claro. Es en donde el abdomen hay que llegar al útero, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces uno llega al útero, que está dentro del abdomen, están ahí, el útero está uno ve los intestinos, uno ve todo, o sea, la apertura del abdomen, se hace una apertura abdominal. Yo nunca pensé que veía el médico Claro. cuando hace una cesárea. Por eso lo digo, imagínense que ante esa situación después uno no tiene un problema puntual no es frecuente que haya una infección posquirúrgica, ¿no? Si bien es una de las complicaciones más frecuentes, es poco frecuente. Entonces, ¿por qué se debe esto? Debido a la prevención, todas las cuestiones de prevención que se toman en contexto de una cirugía mayor, como es una cesárea. Entonces, todo eso es tomado en cuenta, ¿sí? Pero bueno, me parece que la prevención, que es
medio un poco lo que venimos hablando hoy, tanto en vacunas como en otras cosas, es lo más importante. ¿Sí? ¿Hay alguna estadística? Supongo que sí, que no sé si la tenés o no, pero bueno, en cuanto al nivel de infectados, ¿hombres o mujeres? Sí, mira, en realidad va a depender siempre de el lugar, porque cada lugar tiene sus pros y sus contras, el tipo de cirugías, si es una cirugía sucia o una cirugía limpia, pero la verdad que las enfermedades infecciosas son menos del 1%, es poco frecuente cuando se hace una cirugía donde es una cirugía limpia. Otra cosa es una cirugía que ahí sí yo no tengo la menor idea de la estadística porque no es lo que yo hago, de, por ejemplo, una persona que acaba de tener un accidente, donde eventualmente capaz que tiene una fractura y hay todo. Claro, las condiciones son otras. Sí, para eso están los intensivistas y la gente que se dedica a accidentología. Bueno, sí, ahí viene más de la mano del cirujano, capaz del traumatólogo, del cirujano general, que ahí interceden, pero lo que es una cirugía limpia, por así decirlo, no debería haber la frecuencia es muy baja. Programada. Es programada, exactamente, esa es la palabra, con todo como tiene que ser, con la evaluación previa, con una cita previa, con un día que por ahí, no en el caso de todos los casos, pero por ahí un día en donde agendás y decís, bueno, yo me opero el día tal, en tal lugar, y uno va y se hace la cirugía. Es poco frecuente que haya una infección, justamente por todas las prevenciones, la prevención que uno toma en el lavado de manos, en toda la preparación de que esté todo estéril, ¿sí? Pero bueno, yo creo que todo lo que es prevención siempre va a ayudar. Por supuesto. Y lo que y vuelvo al tema de vacunas, que me parece que es sumamente importante, es todo prevención. Todo prevención. Correcto, sos muy joven. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba lo que te estás haciendo? Bueno. ¿O qué marcó tu gusto por algo? ¿O cómo lo sentiste para decir, voy a hacer esto? Bien, sí. Yo, la verdad es que a mí me marcó mucho, a uno siempre lo marcan mucho sus profesores, sus maestros. Yo, lo que me pasó es que durante mi vida universitaria tuve un docente que fue excelente, con el cual yo trabajé y sigo trabajando en publicaciones mucho tiempo, que me despertó el amor por la medicina y sobre todo por la parte de inmunología en el embarazo. Entonces, yo además de ser ginecólogo y obstetra, tuve que hacer una especialización universitaria en inmunología clínica y además hice una beca de perfeccionamiento médico en pérdidas de embarazo, que la hice en el Hospital Durán, en el consultorio de enfermedades autoinmunes y embarazo con el doctor Latino. ¿Qué es un embarazo ectópico, puede ser? Sí, ¿Ese es el nombre? Sí. Un embarazo ectópico es ¿Vos sabés lo que es? Un embarazo que está fuera de el lugar donde tiene que estar, por así decirlo. Sí. ¿El útero no es como la bolsita donde va el bebé? Claro. ¿Cómo está fuera de la bolsita donde va el bebé? Y bueno, por eso es ectópico. Sí, por eso se dice ectópico. Y puede estar en la trompa. Generalmente están en las trompas de falopio, que son esas finas hilitos que van desde el útero a los ovarios, ¿sí? ¿Y sobrevive ahí el bebé? No, el problema es lo que le puede pasar al paciente, porque al desarrollarse, es decir, el embarazo ectópico, al desarrollarse, lo que sucede es que empieza a crecer en un lugar donde no puede crecer. Y si es en la trompa, empieza a crecer y bueno, sí, te explota, es exactamente lo que sucede. Medicina para tontos, es como que yo te traduzco, ¿viste? Al humano. Y lo que puede pasar, obviamente tiene riesgo de vida. Claro, lógico. Porque si explota, uno empieza a sangrar uno, ¿no?
Y sucede mucho en casos de pacientes que por ahí la paciente está embarazada, está cursando un embarazo de 6-7 semanas, se hizo un test de embarazo en orina, no se hizo la ecografía todavía, y empieza con un dolor abdominal importante. Entonces, importante es un dolor abdominal marcado. Entonces, lo que sucede en estos casos es que el embarazo nunca estuvo en el útero y, bueno. ¿Cómo puede ser que llegue hasta ahí el bebé? Y toma el colectivo. Salió de mal en la autopista, se equivocó de salida. Sí, se equivocó. A ver, esto se debe a cuando algo se va a implantar, cuando el embrión se empieza, por así decirlo, a ver, el desarrollo de un niño empieza desde a nivel celular, desde algo que es la unión del espermatozoide y el óvulo, después pasa a divisiones celulares, a la mórula, se sigue dividiendo y en algún momento tiene que como encontrarse con algo y decidir implantarse y decidir invadir, porque eso es el trofoblasto tiene gran capacidad invasiva, ¿sí? Entonces hay una comunicación también con lo que va a invadir. Y en todo eso, como es poco frecuente un embarazo ectópico, es menos del 0.1% de los casos, entonces identifica algo que, digamos, puede implantarse, que en realidad no debería, y se implanta ahí, en este caso en una trompa. Normalmente no sucede. Pero o sea, antes de llegar antes de llegar, exactamente, porque tendría que atravesar la trompa y llegar al útero y encontrar el endometrio y ahí implantarse. ¿Y qué es lo que sucede en pacientes que han tenido un embarazo ectópico? Es una pregunta muy frecuente. ¿Me puede pasar de nuevo? Porque, bueno, muchas veces lo que sucede en el embarazo ectópico es que se pierde una de las trompas y solo queda la otra, ¿no? Y obviamente que capaz que la paciente, a ver, si la paciente estaba en búsqueda de embarazo, de repente quedó embarazada y tuvo un embarazo ectópico, el deseo del embarazo continúa. Entonces la pregunta que se realiza posteriormente... Si puede repetirse el problema. Sí, exactamente. Si el problema puede repetirse. Y es poco probable, pero sí. Es poco probable, pero sí. Correcto. Es decir, y además aumenta el riesgo. Claro. Haber tenido un embarazo ectópico previo aumenta de 2 a 4 veces el riesgo, aunque si decimos 2 a 4 veces en algo que es re poco frecuente, es poco frecuente. Sí. Pero hemos tenido pacientes que han tenido 2 veces, pero bueno, a ver, es el sorteo de la mala suerte, ¿no? Sí. Lamentablemente uno no le tiene que decir al paciente, bueno, usted le pasó esto, le puede pasar de nuevo, porque en medicina siempre que le preguntas a un médico, ¿me puede pasar esto? Por ejemplo, ¿puedo tener lo que se te ocurra, Alzheimer? No te pueden decir que no. Porque te puede... Entonces, pero yo siempre digo, hay que hablar, cuando uno habla con el paciente, hay que hablar con información. Cuando uno me puede volver a pasar, es poco frecuente. También la respuesta podría ser también, sí, te puede volver a pasar, pero yo creo que es mucho mejor... Además, sí, alentador es el poco frecuente, o sea, te bajonea. Es poco frecuente, lo más probable es que no te suceda, lo más probable es que no le suceda, pero bueno, siempre está esa posibilidad entre todo el sorteo de la mala suerte, y es un problema porque si uno le dice, mira, no te va a volver a pasar, tampoco sería justo darle esa respuesta, porque si a la persona que le pasa, que vos le hables de porcentajes y frecuencias, me pasó 2 veces, soy el 100%, ¿no? Pero bueno, es interesante porque eso es lo que se llama, a ver, lo que es la transferencia, o sea, lo que es la relación médico-paciente, siempre es muy importante. Y si te vuelve a pasar, por ejemplo, ¿podés hacer otro tratamiento? Como por ejemplo, ahí se me fue el nombre, cuando te lo implantás en la panza. El in vitro. Ah, sí, pasa 2 veces. Sí. Bien, eso es. Sí, algo que se llama una fecundación in vitro. Eso. De hecho, o sea... Sí, pero ya la paciente, yo supongo que después de pasar los periodos naturales y haberle pasado eso, queda un poco conflictuada y eso hace que el in vitro no prospere. A ver, yo
voy a hablar de medicina basada en la evidencia. No, No, y ahora eso le vamos fue a a preguntar a las Javier energías. si está ahí. Sí. Vamos a ir a una pausa, pero Sí. una pregunta para que sigas con esto después. ¿Cuándo empieza la vida? Bueno, está bien. Hoy está Dalai Lama acá. ¡Oh! Analeí Sociedad Anónima. 30 años proveyendo insumos de calidad internacional. Desde hace 30 años, Analeí Sociedad Anónima se dedica a ofrecer insumos de alta calidad certificados conforme a las normas vigentes, dirigidos a fabricantes, instaladores y reparadores de ascensores. Para más información, contactanos por WhatsApp al 011 67 14 47 95. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. 20 años promoviendo el desarrollo de empresas nacionales de fabricación, instalación y conservación de ascensores y velando por la seguridad de 9.500.000 pasajeros diarios. Hablamos de ascensores para que hables de ascensores. Subir y bajar en el aire está la propuesta. Te va a gustar que ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Subir y bajar aire ya, hay un montón para charlar y preguntar del transporte vertical de acá y de allá. Subir y bajar no es un tobogán, sino un mundo sin igual. Como de siempre hay lugar porque el aire está. Subir y bajar. La propuesta te va a gustar. De ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Subir y bajar en el aire está. La propuesta te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Muy bien, amigos, nuevamente con ustedes en este último bloque de subir y bajar aire, pero aire no, subir y bajar vacunas. Bueno, han llegado infinidad de preguntas. Mucha gente muere por embarazos ectópicos. A ver. Es probable que... ¿Qué tiene que pasar para que la paciente muera? Vamos a hablar un poquito de, como siempre digo, medicina avanzada en la evidencia y en los estudios publicados, ¿no? La mortalidad es muy baja, es del 0,1% al 0,3%. La verdad es que va a depender mucho en donde uno esté, ¿no? Ejemplo, uno tiene un embarazo ectópico acá en la provincia de Buenos Aires, en Capital, o en Sí, lugares céntricos. en algún por lugar decirlo. céntrico donde cuente con algún hospital cercano, donde cuente con un servicio donde haya alguien que pueda hacer una cirugía. La verdad que no es una cirugía, si bien vuelvo a decir, es una, obviamente sigue siendo una cirugía, pero lo van a poder manejar en algún centro de salud. Por eso la importancia de siempre los dolores abdominales, que son Sí, importantes. identificarlo rápido. Identificarlos. Pero es un dolor el cual es Sí, súper Es importante. característico. Es reidentificable. Pero obviamente si esto te sucede, no sé, te fuiste al monte, te sucede Fuiste.
ahí la mortalidad aumenta un montón, ¿no? Sí, Porque- claro. Pero porque bueno, como cualquier enfermedad o no sé cómo decirlo, no sé, un ataque al corazón, una ACV, Bueno, esas cosas, estás lejos por eso de yo un siempre- centro y fuiste. Lo que es medicina basada en la evidencia, obviamente son bajas las chances de que uno se muera con una evaluación adecuada y una terapéutica adecuada. Pero, obviamente que, a ver, en contexto de un embarazo, y aparte los problemas, que lo que yo siempre pienso de un embarazo ectópico, qué es lo que te sucede si, por ejemplo, justo estás de viaje o justo estás en alguna... Bueno, si estás de viaje, si estás en Estados Unidos, nada más vas a perder, no sé, tu casa. Hipotecás tu casa. Claro, pero bueno, te van a saber atender, pero depende de donde uno esté y que la atención sea la adecuada, que uno pueda contar con un servicio de salud cercano, ¿no? Pero sí, ay, perdón, pero sí, la mortalidad es baja, por suerte, la frecuencia es baja, pero no deja de ser algo que tenemos que tener en cuenta riesgo. hasta que uno se hace la primera ecografía. Correcto. Después, no es que, y esto es necesario aclararlo, porque no es que migra, porque muchas veces uno ya tiene la primera, no es que migra y de repente, si está bien Sí. implantado, de repente se le ocurre ir A otro lado. al embrión, a la trompa y ya está, aparece en la trompa. No sucede eso. Entonces, tenemos la primera ecografía, sabemos que está bien implantado, no va a suceder, ¿sí? Correcto. Ahora, suponete, yo soy una persona de dinero, no quiero correr ningún riesgo, voy a un genetista. Genéticamente, ¿se puede determinar la predisposición a ese tipo de productos? ¿Al embarazo ectópico? Sí. No, porque no tiene que ver con... No tiene que ver con una mutación en el embrión, no tiene que ver, o por lo menos hasta ahora... No, pero quizás hay una predisposición genética. ¿Por qué hay muchas mujeres que tienen un montón de embarazos y los pierden? O sea, medio vagoneta el que llega a mitad de camino. A ver, sí, la pérdida de embarazo tiene que ver con otras cuestiones. Ajá. No tiene que ver con, obviamente un embarazo ectópico es un embarazo que uno lo va a perder, pero Sí o sí. no, o sea, sí o sí, nunca o sea, la lo vi, tenemos, claro. está en la trompa y no No es se un puede embarazo salvar. viable, ¿sí? No se considera un Obvio embarazo que tenemos hasta las 3 de la mañana para hablar de estos temas. viable. Sí. Pero lo que son pérdidas de embarazo es otra cosa. Ahí va a depender mucho del contexto, del tipo de pérdida de embarazo que haya tenido el paciente, si es una pérdida de embarazo tardía, si es una pérdida de embarazo temprana, si es a repetición. Obviamente, toda pareja que pierde embarazo, por ejemplo, pierde 3 embarazos tempranos de menos de 10 semanas, nosotros la estudiamos, le pedimos un montón de estudios endocrinológicos, le pedimos inmunohematológicos, le hacemos una evaluación a ver si las pérdidas de embarazo tienen que ver con que haya una falta de contención del útero, si fue más tardía y si tuvo un parto prematuro. O sea, hacemos una evaluación. Es decir, y también se considera que cuando uno pierde una pérdida muy temprana podría llegar a tener algo que ver con lo genético. Pero, Claro. y ahí para responderte a la pregunta de qué es lo que sucede si yo tengo mucho dinero y me estudio, generalmente... El dinero es anecdótico, ¿no? No, pero lo cierto es que no todas las personas pueden hacerlo. Y sí, realmente es algo que se necesita cierto capital, como hacerse una fecundación in vitro, como lo que acaban de decir recién. Claro. No es medicina Tradicional. para todos, ¿no? Pero si uno puede hacerse una evaluación genética, por ejemplo, si hace un cariotipo por bandeo de la pareja... La flauta, ¿qué es eso? Se estudian, por así decirlo, la formita que tiene el ADN para saber si hay algún tipo de problema en alguno de los genes. Por eso. ¿Sí? O sea, genéticamente vos podés llegar a determinar si tenés algún problema interno que te hace tener después los problemas. Porque puede ser perder embarazos, pero no tanto ectópico. Perder correcto. embarazos se va más por ese lado, pero generalmente no es un problema de la pareja, ni del hombre ni de la mujer. Generalmente el problema de lo genético son que el embrión tenga un cromosoma de más o que tenga un cromosoma de menos. El famoso cromosoma 47. Sí, que tiene que ver más que nada
tiene que ver más que nada con el ovocito en sí o el espermatozoide. O sea, tiene que ver más que nada con lo que se llaman gametas, que son las células que tienen la mitad del... Normalmente tienen la mitad del material genético y serían las gametas aquellos elementos celulares que al unirse pueden formar un nuevo ser, que es totipotente, que significa que tiene la potencialidad de crecer y dar, al unirse, tanto una placenta entera como un niño. Seguramente que hay mucha gente que este tema le apasiona, le interesa, lo sigue. Y hay mucha gente que quizás le hace mal porque lo está atravesando, lo atravesó. Cambiamos. Perfecto. ¿Cuántas fases tiene una vacuna? Desde que a alguien se le ocurre, algún genio se despierta a las 3 de la mañana y dice, voy a sacar ¿De una... prueba decís? ¿Eh? Fase de prueba. Claro. Sí. No. Fase para... O sea, ¿cómo se hace una vacuna? Bien, sí. Es muy interesante la pregunta porque la gran mayoría de las personas... No lo sabe. No lo sabe. La gran mayoría de las personas quizás por algún que otra cuestión que han sucedido piensan que las vacunas son algo que surge en un año, en 2 años. Y la verdad es que las vacunas tardan 10 años a veces, casi hasta 10 años en desarrollarse, ¿no? Entre 5 y 10 años, digamos. Desde que inicia una vacuna, desde que se inicia un producto experimental a estudiarse, ¿sí? Donde dicen, esto podría llegar a ser una vacuna, esta proteína. Hay un desarrollo teórico del por qué podría llegar a ser una vacuna, por ejemplo, porque es una proteína que se asocia al virus, que se la sacaron, al virus le sacaron esa proteína que forma parte de la cápsula que lo rodea. Entonces dicen, bueno, esta proteína podría llegar a dar inmunidad, con el concepto de que al sistema inmune, al exponerlo a un antígeno, desarrolla anticuerpos con cierto tiempo, ¿sí? Es decir, que de los 14 a los 28 días empezaríamos a tener inmunoglobulina G, que nos podría llegar a dar cierta protección. Y digo nos podría llegar a dar porque tener anticuerpos no es sinónimo de protección. Porque, a ver, para el HIV desarrollamos anticuerpos, para un montón, pero tener anticuerpos no significa tener protección, ¿sí? Por eso el estudio se hace el estudio de vacunas y va desde la siguiente parte. Una vez que se tiene esta proteína que se desarrolló con cierto objetivo, vienen las etapas, lo que llaman etapas preclínicas y etapas experimentales, que son etapas experimentales en animales, ¿no? Que básicamente lo que se hace es, se expone a, por ejemplo, ratitas a determinado fármaco. Y además hay algo que se hace dentro de esa exposición, es que se determina, se ve obviamente los efectos que genera esta molécula, por ejemplo, desarrollo de anticuerpos, etcétera, etcétera, y se prueba algo que se llama dosis letal 50. O sea, se hace, una dosis letal. Se ve primero en qué dosis se establece la muerte del primer animal y en qué dosis se mueren 50. Y después se toman esa dosis en la cual se muere la rata y se hacen dosis mucho menores en el humano. Arrancamos con el humano con dosis mucho menores con las que se murió el primer animal con la exposición a ese... ¿De qué te estás riendo? Yo estoy por llorar. No, porque te veo tu cara y veo que obviamente yo amo los animales, pero entiendo que y bueno, y entiendo que es algo totalmente normal que a uno le dé pena un animal, pero siempre viene el comentario, siempre viene asociado. El comentario asociado, es imposible que no venga, pero a ver, si no serías un insensible. Claro, no es que uno sea insensible, sino que hay un montón de personas que, secundario del sacrificio de, por ahí, algunos animales pueden llegar a salvarse la vida, ¿no? Y pero sí, bueno, pero no es que es así. Sí. A ver,
Sin entrar en los detalles escabrosos que el tema requiere, cuando se hicieron estudios de investigación, por ejemplo, animaladas que han hecho como el doctor Mengele en su momento, mucho de lo que el hombre hizo sirvió para que después la ciencia avanzara sobre esos mismos pasos sin ser tan crueles y se llevaron la gloria. ¿Sí? Pero alguien tuvo que empezar con esto. Alguien, lamentablemente, y con los animales, yo entiendo, pobre ratita, pero... Si no, si sacamos la etapa preclínica, es directamente en humanos. Claro, directamente. Matamos gente. Claro, y me parece que, está diseñado de tal manera de que la mayoría de esta manera, la etapa preclínica es re importante porque determinamos dosis y determinamos un rango de seguridad. Sí, no, obvio. Entonces, la primera persona que en la fase 1 se expone en las primeras fases, uno no quiere medir tanto la efectividad, quiere medir la seguridad en personas que generalmente ese tipo de estudios se hacen en Estados Unidos, que son las primeras fases donde se prueba por primera vez en un ser humano y se evalúa la seguridad, pero una seguridad que ya se evaluó en una etapa preclínica con animales y donde uno ya está más o menos seguro y se termina de definir una seguridad y empiezan a definirse lo que son eventos adversos, que todas las medicaciones lo tienen. Cuando abrís el prospecto, es todo eso que vos lees como eventos adversos, son lo que se ven en las etapas experimentales de un producto. Yo lo único que no puedo dejar de pensar es la gente que tiene que matar los animales. No, se mueren solos. Bueno, pero le inyectás, sabés que se va a morir. Bueno, escúchame. No, está bien, lo entiendo. No podría tener ese trabajo, nada más digo. No, bueno, hay que ser un tipo especial de persona. Yo creo que depende de la profesión que uno haya elegido. Sí, ya en algún momento calculo que se acostumbrarán al trabajo que hacen, ¿no? Escúchame, por algo están los forenses, por algo están los tanatólogos. Sí, cada uno puede hacer lo que puede hacer. Claro. Yo no podría. Después de la etapa o la fase 1, que es una etapa recontrolada en donde uno observa a ver si sucede algo con la persona que se expone por primera vez al producto que es un candidato a una vacuna, que realmente es algo súper seguro porque ya se probó en animales. Ya cuando llegas a la fase 3. La fase 1 es bastante seguro. La fase 3, ya se probó en un montón de personas. La fase 1 es la más, entre comillas, poco segura, pero dentro de lo que es un paraguas de seguridad, de una etapa preclínica bien armada y donde en la gran mayoría de los casos, la mayoría de los pacientes jamás tiene un evento adverso severo ni nada por el estilo en las primeras fases, ¿sí? Entonces es algo seguro, pero la gente obviamente que para participar de un estudio firma un consentimiento, sabe obvio. que se expone por le primera pagan, vez. me imagino también. Sí, lo pasa con las cirugías, con todo. En lo que es las primeras fases que se hacen generalmente en Estados Unidos, sí, muchas veces se les paga al paciente. Lo que son las siguientes fases, la fase 2, o por sobre todo la fase 3, en donde en la fase 3 se evalúa por sobre todas las cosas, teniendo una fase 1 y una fase 2, son un montón de pacientes que se han evaluado la seguridad, se ha hecho lo que se llama farmacocinética y un montón de cuestiones que ya tenemos un perfil de seguridad más o menos evaluado, se evalúa más que nada la efectividad y ahí es el lugar donde la mayoría de las vacunas se quedan, ¿sí? Porque pensemos en que las vacunas que son, es por ahí un pedacito de proteína que te inyectan intramuscularmente. La verdad que no es muy peligroso que digamos. Lo puede ser, sí, por eso se hacen las etapas de experimentación, pero lo más lógico sería que a uno no le produzca más que una reacción de inmunológica que desarrolla anticuerpos, ¿no? Pero la mayoría de las vacunas no salen a la luz porque no demuestran efectividad clínica. Eso quiere decir que cuando comparan en la fase 3, que es la última fase, la fase antes de salir al mercado,
la vacuna, a un grupo de pacientes le dan la vacuna y al otro grupo de pacientes le dan el placebo y comparan los resultados, si lo que se evalúa, por ejemplo, en una vacuna, vamos a dar un ejemplo, respiratoria, es cantidad de, no sé, internaciones por neumonía, cantidad de muertes por neumonía, los dos grupos es igual, entonces la vacuna no tiene ningún tipo de efectividad. Y cuando dicen, por ejemplo, vamos a probar te digo lo que escucho en las películas, vamos a probar un tratamiento experimental o algo así, ¿es la fase 3 que se meten generalmente? No, es antes. Generalmente en lo que se muestra en las películas es la fase 1. Ah, okay. donde el paciente está en una habitación, que lo están mirando médicos, que está monitorizado. No suele ser la fase 3. O sea, igual en que quizá tiene una enfermedad que no tiene cura y justo está probando una, va a la fase 1. Generalmente en las películas, que está todo muy romantizado y modificado para que sea más atractivo para el público, generalmente hacen referencia a una fase 1. La fase 3 es como... Y aparte, esos son otro tipo de tratamientos. En lo que es vacunas, generalmente es una aplicación de una proteína intramuscular y no suelen tener grandes problemas. El problema para las vacunas es la efectividad. ¿Qué es lo que le pasó le han pasado a los intentos de vacunas en el HIV? Lo que le ha pasado a varias vacunas experimentales que son respiratorias. Lo que le ha pasado a algunas vacunas en algunos contextos es eso. Una pregunta, yo te voy a ver porque, no sé, me pasa algo. Vos me recetás el ácido acetil salicílico, ¿correcto? Bien. ¿Sabes lo que es? No. La aspirina. La aspirina. ¿Por qué no decís aspirina? No, porque si no, le ponen un poquito de... Sí, ácido acetil salicílico. Ahora, claro. Sí, lo descubrió, ¿sabes qué? El ácido acetil salicílico, a mí me encanta la historia del ácido acetil salicílico. Sí, por eso te preguntaba. Sí, la descubre Hoffman, sale de la corteza del salix, que es un tipo de árbol, sí. En contexto de que Hoffman quería salvar a su padre, que le hacían muy mal los analgésicos, porque antes los analgésicos eran extremadamente malos para lo que es la mucosa estomacal. Entonces, con el objetivo de mejorarle la vida a su padre, se desarrolló eso. Hoffman logró eso. Ahora, ¿por qué cuando vos me recetas eso, ese es el genérico? ¿Por qué aparece una marca que sale 10 pesos y el otro sale 100 pesos? Bueno. Marketing, amigo. No, bueno, eso es porque... Tienen buenos vendedores. Claro, a ver, lo que uno tiene que buscar cuando consume un fármaco es el fármaco en sí. O sea... Sí, la droga base. La droga es el principio activo. Que cualquier laboratorio, cuando se vence una patente, pueda sacar, así, por ejemplo, ácido acetilsalicílico. Mientras que estén hechos los estudios de bioequivalencia y todo lo que tiene que hacer cada laboratorio para que tenga la cantidad que tiene que tener, si uno puede tomar la de 100, la de 10 y es ácido acetilsalicílico. Para mí, a ver, yo no me caso con ninguna marca, los laboratorios tienen muy buenos vendedores y hacen que cada peso en marketing le valga 10 posteriormente. Hablando de laboratorios y ya nos vamos, ¿viste la serie Dopesick? No la vi. Espectacular. Está, no me acuerdo en cuál plataforma, en alguna de esas la podés buscar. ¿Cómo se llama? Dopesick. Dope. Sí, espera que ya te digo cómo es la traducción. No. Es muy buena. Es básicamente la historia de cómo sucedió la pandemia ahora de fentanilo, no sé cómo se llama, la crisis de fentanilo que hay en Estados Unidos. La resumo súper cortita en 1 minuto. Es una farmacéutica súper grande, que, o sea, es todo verídico, ahora no me acuerdo el nombre de la farmacéutica de Estados Unidos, que saca un opioide como analgésico de largo plazo. Y lo da con receta de los médicos, pero los comerciales eran muy buenos comerciales, lo vendían súper carísimo y le decían que no te hacía nada, que estaba probado que menos del 1% se volvía adicto, que esto, que lo otro, y es tremenda. No sé, me hace acordar del cannabis. Algo parecido. Sí, ¿no? sí. Ya está.
decí lo que tengas que decirle a la población que te está escuchando. Bueno, sí, en realidad, vuelvo al tema de vacunas y prevención. Me parece que para cerrar, lo que hay que decir es que hay que concientizar a la población en general en cuanto a las vacunas y de repente acercarse al sistema de salud. Porque muchas veces los pacientes no cuentan con las vacunas porque, por así decirlo, no hay un acercamiento. Entiendo que el sistema de salud también se acerca a la población, pero también tiene que haber un acercamiento de la población hacia el hacia el sistema de salud para que contar con un cronograma completo, porque lo que está sucediendo en Argentina es interesante evaluarlo, porque hay una disminución drástica en la vacunación y hay algunas cosas que tienen que ver con nuevas tendencias y modas y otras tienen que ver con cambios socioeconómicos que están sucediendo, y es algo, como bien repito, que no solo se está viendo en Argentina. Doctor Uderi, mil gracias por todo el tiempo que tuvimos. Súper interesante. Aprendimos muchísimo, supimos muchísimo, mucha gente preguntó y un montón de cosas más. Gracias. No, gracias a vos y gracias a la ciencia, que gracias a la ciencia yo estoy vivo. Chao, chao. Chao, Balea, pasalo lindo. Chao, José, nos vemos. Escaleras vamos a tratar de transporte vertical de acá y de allá, en cualquier idioma da igual. Los invitados no van a faltar y las notas te van a atrapar.